Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Como veis, aquí con mi desayuno, 50 gramos de cereales, toca día bajo, ahora estamos trabajando 2 días bajos, un día alto en hidratos, 150 gramos de kefir y 50 de prote, siempre acompañado de canela al fallo, ya lo sabéis, los que me seguís me gusta mucho, y con esto nos vamos a ir a hacer una pedazo de entrevista con un compañero mío, médico, especialista, sobre todo en el sector del culturismo, y yo creo que os va a gustar mucho con que vamos a zampar esto, que luego toca entrenar también después de la entrevista. Estoy a 15 semanas de lo que sería mi competición. Seguramente compita fuera de España, ya que el calendario aquí en España pues, es un poquito complicado, ya lo comenté por redes. Tan solo tengo un campeonato donde puedo competir como main physique profesional y la verdad que el físico está respondiendo muy bien. Hemos comenzado a apretar, como veis, 50 gramos de cereales para lo que estoy pesando ahora, que creo que me pesa esta mañana, estamos ya en menos de 101 kilos. Pues bueno, no es que sea mucha cantidad de hidrato, como veis, pero prefiero ir con buen tiempo para ir apretando poco a poco y que lleguemos descansados, con el trabajo bien hecho y podamos incluso comer un poquito más semanas previas antes de lo que sea la competición. Y alargar la temporada, pues la verdad que no sé cuánto, que también es una pregunta que he tenido mucho por redes, porque como digo, el calendario, pues tenemos que competir fuera de España. Y bueno, pues dependiendo de los resultados un poco, vamos a ir valorando en qué posición vamos a estar para ir moviéndonos de otro campeonato a otro y también, pues bueno, viendo un poquito la evolución del físico también y cómo responde, ¿no? ¿Hay un estudio de en qué campeonato te interesa más o en cuál puedes obtener un mejor resultado? Dependiendo un poquito dónde se compita, si por ejemplo en Estados Unidos se pide un canon un poquito más diferente, que por ejemplo en Europa se pide muchísima condición, por lo que habéis estado pudiendo ver por redes también, en los campeonatos, y en Estados Unidos a lo mejor se pide una condición pero a lo mejor con más tamaño, ¿no? Es diferente. Pero al final hay que llegar con una condición muy buena, hay que salir trillados, como se dice, que no haya piel, y hay que salir pues con un tamaño pues considerable, que es lo que yo creo que a lo mejor también me faltó un poco en mi debut en el Campeonato de Europa este año pasado. Entonces pues bueno, creo que eso lo hemos mejorado, presentamos una condición un poquito más grande, este año queremos un punto más y creo que lo vamos a lograr, con que esto solo queda que trabajar. Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Aquí estoy con Andreu, que acabamos de entrenar. Bueno, Andreu es un amigo mío que, bueno, la verdad que nuestra relación no es muy larga porque nos conocemos desde no hace mucho, pero sí que es verdad que el trato que tengo con él es genial y cualquier duda que he tenido como atleta y como entrenador dentro del ámbito profesional de este sector se la he consultado y la verdad que es un placer poder hablar con él. Sí. Es un tío que, bueno, tenemos la misma edad, aunque yo creo que soy unos meses más mayor que tú porque hemos hablado, y la verdad que es un tío que, bueno, está muy introducido dentro del culturismo, aparte de ser médico deportivo, como he comentado, y que se está dando a conocer en este sector y la verdad que lo está haciendo genial, con muchas charlas con otros compañeros, y hoy es un placer tenerlo aquí en mi canal para poder retomarlo de nuevo y quiero que se explique un poquito el quién es y también que se presente, ¿no? Sí, nada, bueno, yo primero dar las gracias a Marcos, ¿no?, por invitarme a su canal de YouTube. La verdad es que me lo propuso y enseguida le dije que sí, porque a mí me encanta el culturismo y me encanta conocer gente que está metida en el mundo del culturismo como él y más siendo un profesional. La verdad es que para mí es una suerte poder entrenar con gente como tú, disfrutar de un entrenamiento, ver qué enfoque le dais, comentar, hablar, charlar de culturismo, porque al final eso también te empapa y te llena mucho, te da mucha información. Así es. Y luego pues poder hacer charlas de este tipo para dar un poco de visibilidad, ¿no?, a la figura del médico deportivo. Como bien ha comentado Marcos, yo soy médico de familia, trabajo en la seguridad social por las mañanas y lo compagino con las labores de medicina deportiva en la clínica Keval, que hacemos seguimiento tanto presencial como online con pacientes y con atletas de todo el mundo. Sí, de hecho llevo atletas, tú lo sabes, de todos los preparadores. Al final no hay muchos médicos que se dediquen a esto, no. Y la verdad es que el ascenso ha sido muy rápido, llevo relativamente poco en redes y enseguida pues la verdad es que la acogida de la comunidad ha sido buenísima, sí. Todos me habéis dado un trato genial y yo la verdad es que estoy súper agradecido de poder ayudar, de poder aportar y sobre todo de formarme y seguir creciendo en un mundo que
al final me encanta, entonces poder dedicar un poco tu ámbito profesional a tu pasión, pues la verdad es que es una suerte. Tengo que comentar que, bueno, como he dicho, acabamos de entrenar, Andreu también es un apasionado del culturismo, como está comentando. Me estaba comentando que ahora se quiere poner a dieta estricta, ¿no? Y que es algo que, bueno, que hemos compartido una charla dándole mi punto de vista y que yo sé que lo va a hacer genial. Además, quién mejor que él, que es médico, ¿no? Para saber cualquier matiz, ¿no? Y sabe que si necesita ayuda de alguien se la puedo dar yo también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, como digo y como ha dicho él, ha tenido una acogida muy buena. Yo enseguida que lo publiqué en redes sociales, la gente, tengo que decir que me ha comentado por privado, en tanto en preguntas y respuestas que puse, tenido una acogida muy buena, porque pienso y opino que tú lo sabes perfectamente, que la medicina familiar o cualquier el ámbito de médico están muy en contra o no hay una extensa información de lo que es tanto la farmacología o lo que es el entrenamiento o sobreentrenamiento dentro del culturismo, lo que es la alimentación tan estricta. Yo muchas veces he ido, ¿no?, a una analítica de sangre, a medicina familiar, y lo primero que te dice el médico, estás comiendo demasiada proteína. Tienes que dejar de tomar batidos, tienes que dejar suplementación, tienes que dejar porque te sale la creatinina alta, y a lo mejor, pues no es que a lo mejor no lo sepa ese médico, pero a lo mejor no te va a dar un informe tan extenso como si vamos a una persona que está metida dentro de este sector de lleno y lo vive también y lo practica, pues pudiéndote decir que a lo mejor la creatinina viene pues de un sobreentrenamiento, de haber entrenado el día de antes, de los productos de desecho a lo mejor tanto de la dieta como del entrenamiento, o tener lo que es un exceso de orina alto, ¿no? También. Bueno, pues todo eso que opino que, bueno, pues son detalles y matices que Andreu pues puede aportar dentro de este sector del culturismo, y que pues otros médicos, pues bueno, que a lo mejor sí que yo seguramente creo que lo sabrán, pero no se extienden tanto o no se mojan, ¿no? Que yo creo que dentro del culturismo, pues bueno, podemos ver otros canales de otros compañeros que yo sigo también, o que Andreu lo sabe, que sí que se mojan, ¿no? Y que, bueno, pues pueden ser más polémicos o menos polémicos, pero yo pienso que al final lo que falta aquí en España es un poco entrevistas de este calibre, o de otras que está compartiendo él en otros canales que también está compartiendo otros compañeros, que me parecen muy interesantes, porque de verdad hacemos ver ya no solo a gente que esté dentro de este mundillo, sino también gente a lo mejor más joven que se está iniciando, pues como estamos hoy en este gimnasio, que hay gente muy joven, ¿no? Y hacemos ver de verdad qué es el culturismo, cómo hay que practicarlo de una manera u otra. Ya no hablamos solo de la competición o de un ámbito ya llevado al máximo nivel, como a lo mejor lo llevo yo a nivel profesional, sino que hay que llevarlo pues con cabeza, siempre basado dentro de lo que se pueda, como digo yo, aunque hay gente que a lo mejor pues se puede reír de lo que diga, dentro de la salud, ¿no? Se use sustancia o no se use, ¿vale? Y siempre pues con cabeza. Y si obviamente pues tenemos un médico que dentro del sector, como digo, está formado y especializado en ello y nos puede dar su punto de vista con cabeza, pues más aún mejor, ¿no? Para poder llevar ese físico al máximo exponente, ¿no? Sí, si quieres podemos empezar a comentar un poco sobre, ya que has comentado el tema de las analíticas, ¿no? Que es algo que yo creo que es bastante importante. Ahora me gustaría que me comentases tú, ahora cuando acabe yo, ¿qué opinas tú en ese sentido? Si piensas que está habiendo un cambio en los últimos años, si crees que la tendencia es diferente, porque realmente hace tiempo la gente se hacía las analíticas justas o incluso ni se hacía, se preparaba, hacía un postciclo pues así como así y lo enganchaba uno con otro, y los controles analíticos pues muchas veces brillaban por su ausencia. Sí que es verdad que cada vez más la gente tiene un seguro privado, tiene un seguro médico, contrata a un médico deportivo para que les haga un seguimiento. Está claro que eso supone un desembolso económico importante, es decir, no está a la altura de todos los bolsillos, pero yo creo que es algo que hay que pensar antes de hacer, es decir, si realmente tenemos el dinero para poder hacer una preparación, que también lo tengamos para luego hacer unos controles, un buen postciclo, una suplementación adecuada, la alimentación, o sea, creo que eso, espero que la gente vaya cambiando. Y luego a mí me gustaría pues decir que, o sea, recalcar la importancia, ¿no? de un buen control analítico, de un correcto seguimiento, de no hacer simplemente una analítica pre y luego ya 8 meses después hacer una post, sino hacer también intra, ver qué es lo que está variando, porque también con eso nos podemos ahorrar muchos fármacos. Eso ya lo he comentado yo en infinidad de ocasiones, como el uso de los inhibidores de aromatasa por usar, la cabergolina, es decir, si tú realmente tienes unos niveles de estradiol bien, ¿para qué vas a meter? Yo opino que dentro de lo que estás comentando hay modas y tendencias, y dependiendo qué preparador o de dónde venga ese preparador que se haya formado o haya trabajado con otros entrenadores previos, ¿no? Bajo su experiencia, recomiendan o no recomiendan, ¿no?
al final yo pienso y opino que hacer un uso excesivo a lo mejor de estrógenos o de otros derivados no es bueno, obviamente, ¿no? Como todo. Al final hay que hacer uso para lo que haga falta, ¿no? Yo pienso que al final son tendencias, son modas, te podría decir otras modas que yo he ido viendo, igual que el uso de farmacología X, ahora de repente se hace mucho uso a lo mejor de Primobolan, ¿no? Para dar un look más redondo, más grande, he visto dosis incluso de 1 gramo a la semana, o sea, cosas que a lo mejor me parecen a mí, pues dependiendo qué categoría, un poco excesivas, pero bueno, al final son modas, ¿no? Y van y vienen, y como todo, ¿no? También tengo que hacer un inciso de lo que estaba comentando Andreu sobre el tema de las analíticas. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones dentro del cuestionario inicial que yo mando formulario a mis clientes o gente que se quiere iniciar, no hablo a prepararse a nivel dentro de una preparación con química o sin química, es a cualquier persona que venga de a pie, tienes una analítica reciente, me la puedes mandar. Yo obviamente no soy médico como Andreu, pero sí que es verdad que me he formado para ello dentro de los estudios que yo tengo previos, o si no, pues de forma autodidacta, o si no, gente como Andreu, yo cualquier duda que tenga se la pregunto, y sí que sé interpretar una analítica, ¿vale? Dentro de los valores, pues a nivel medio alto puedo saber interpretarla. Y las analíticas que me presentan, pues son analíticas, pues ya sabes, de las típicas de la Seguridad Social, que son súper escuetas, hemograma, bioquímica, urea, o sea, cosas muy básicas, o incluso te podría decir que directamente me dicen que hace 1 año o 2 años que nos han hecho una analítica de sangre, ¿sabes? Y estamos hablando de gente pues, que hace deporte de forma constante, ¿no? Es una cosa que yo opino que no solo es el exterior, no es solo hacerme el pelo, no es solo verme a ver cómo tengo la piel, no es solo verme lo fuerte que estoy, sino al final no sabemos cómo estamos por dentro, y pienso que haces una analítica yo se lo recomiendo cada 6 meses, una persona que haga un deporte, ya no solo gimnasio, sino cualquier otro deporte, me parece fundamental. A ver, yo lo que estaba hablando antes con Andreu, que lo estábamos comentando, yo sí es verdad que cada 3 meses, cada 4 como mucho, me hago una analítica de sangre. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, previo, para ver cómo estoy, intra, ¿vale? Si estoy en preparación, y después me hago una cuando acabo, a las X semanas, para ver qué tengo, ¿no? Qué tengo que trabajar en ese postciclo. No voy a meter esto, voy a meter aquello, y cuanto más mejor, que al final a lo mejor me puede derivar a otra cosa peor, sin sentido, ¿vale? Y una después de haber hecho esa terapia postciclo, ¿no? Entonces, mejor o peor, no sé, me puede corregir Andreu a ver si lo hago bien, ¿no? Sí, claro, al final es importante hacer tanto pre como intra, incluso varias intra como post, porque así podemos ajustar de forma más objetiva qué es lo que está pasando en el organismo. Es decir, si vemos que hay retención hídrica y lo achacamos simplemente que es que tienes el estradiol alto y estás metiendo un inhibidor de aromatasa cuando realmente no tiene sentido en ese momento, cuando simplemente es por una sobreactivación del sistema reina-angiotensina-aldosterona derivado del uso del anabólico o derivado del uso de la hormona de crecimiento, por ejemplo, estás usando un fármaco que tiene toxicidad hepática, por ejemplo, que aumenta el riesgo cardiovascular, que disminuye tu HDL, que empeora tu salud ósea, que empeora tu salud mental, empeora tu libido. Es decir, te afecta en muchos aspectos y realmente no lo necesitas. Es decir, yo creo que es una de las formas en la que podemos evitar la polifarmacia, ¿no? O usar cabergolina por usar cuando no sabes cómo están tus niveles de prolactina, simplemente porque a ti te han dicho que el deca o la trembolona aumenta la prolactina. Porque mira, ahora que tengo aquí a una persona que es médico, ¿no? Obviamente, quiero hacer una pregunta que ahí me vienen y me preguntan mucho. Marcos, claro, yo si hago uso de oxandrolona, Wistron oral, cualquier fármaco, o sea, obviamente anabólico oral, ¿es más dañino o menos dañino que, por ejemplo, un inyectable? ¿Tú qué opinión tienes al respecto? A ver, eso los estudios médicos ya te lo responden, es decir, se han hecho muchos estudios comparando el inyectable con los orales para múltiples patologías, como sería la caquexia o la sarcopenia en el VIH, como serían anemias en niños, el cáncer de mama. Es decir, se han comparado el uso del inyectable con el oral. ¿Por qué? Porque al final un oral es mucho más fácil de tomar que un inyectable. Tú a un niño le das un niño o cualquier persona, entre una pastilla y una inyección, y tú y el 100% de la población española o el 99,9% preferirá un oral a un inyectable, es decir, porque al final no duele. Pero al final se dice que es más hepatotóxico, ¿no? No, me refiero a la administración, que es más fácil la administración, o sea, para tolerancia del paciente, para que tu paciente se adhiera a ese tratamiento es más fácil. ¿Qué pasa? Que luego se van a los estudios y ¿qué es lo que se ve? Pues que los orales son más tóxicos a nivel del hígado,
por la hepatotoxicidad, por el paso hepático que tienen, más riesgo de adenomas, que al final los adenomas tienen riesgo de tener receptor androgénico y con el uso anabólico tienes riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma, tienes más aumento del hematocrito, empeoramiento de la sensibilidad a la insulina, empeoramiento de la función renal, aumenta más el colesterol que conocemos como malo, como es el LDL y los triglicéridos, y disminuye más el HDL en comparación con el inyectable. Es decir, no es que esté diciendo yo aquí que el inyectable sea sano, el inyectable también produce múltiples alteraciones, pero sí que es verdad que a nivel de tolerancia del tratamiento los orales tienen peor tolerabilidad que el inyectable, porque el oral afecta más a nivel global a nuestra salud. Entonces, evidentemente, yo como médico, si tengo que pautar un TRT, ya no estoy hablando de culturismo, estoy hablando, por ejemplo, una persona con un hipogonadismo, nunca plantearía una oxandrolona, nunca plantearía un Winstrol oral, nunca plantearía las formulaciones de testosterona que habían o derivados de la testosterona orales, sino que lo único que hay en farmacia es el Primobolan y la Expliquemos bien para todo tipo de público lo que es un TRT. Al final, obviamente, un TRT lo puede pautar, como dice Andreu, una persona especialista en ello. Sería una terapia de reemplazo de testosterona. Estamos hablando de personas que hacen de un ciclo a otro, ¿no? Hacer como un traspaso, ¿no? Lo que también se podría llamar, hablando de otro tipo de terapias que no sería lo mismo, pues un cruise, un blast, ¿no? O personas, por ejemplo, que como presentan hipogonadismo, presentan personas que a lo mejor ya tienen una avanzada edad, ¿no? Podríamos hablar a pacientes a lo mejor pasados los 40 años, 50, ¿no? Que a lo mejor su nivel de testosterona naturales ya no no reproducen como tal la testosterona a un nivel pequeño, sino que necesitan un aporte, ¿no? Diario, o si no semanal, ¿vale? Para poder llegar a esos niveles, ¿no? Y poder tener un estilo de vida natural, ¿no? Eso sería obviamente pautado a nivel por salud, cosa que también dentro del culturismo, como está diciendo Andreu, también se ve, ¿no? Tengo que decir que obviamente dentro de esta charla, para que quede claro, no queremos hacer apología tampoco de lo que es el uso de química ni farmacología, no lo he dicho previamente, ¿vale? Queremos hacer, como dije al principio de la entrevista, un poco de una visión tanto a nivel de entrenador, atleta profesional y médico, lo que es todo esto, abrir un poco los ojos y hacer ver también a la gente que se inicia dentro del culturismo qué pros, qué contras tiene el uso de farmacología o también lo que se ve dentro del culturismo, desmentir algunas cosas, ¿no? Como hemos dicho ahora, el tema de los orales, los inyectables, ¿no? Pienso que es interesante y pasando a otro tipo de preguntas que también me ha ido haciendo la gente para esta charla, me han estado comentando también el tema de la caída de pelo, ¿no? Haciendo uso de farmacología. Creo que es algo que a los hombres de mediana edad les interesa, ¿vale? Y me han repetido bastantes preguntas referente a ello, ¿no? Creo que Andreu lo hemos estado comentando antes y puede aportar mucho sobre ello. Sí, al final cada uno tiene su genética, cada uno tiene unos receptores androgénicos a nivel del folículo piloso, es decir, todo el mundo conoce culturistas que han usado Open del Olympia, que han usado dosis astronómicas y tienen pelo, como sería el pelo desde aquí. Jay Cutler, y hay otros que están pelados como una bombilla. Entonces, eso depende mucho de la genética. Partiendo de esa base, evidentemente el uso de esteroides anabólicos lo que favorece es la caída del cabello, ya no solo la caída, sino la miniaturización, o sea, que se hace más pequeño el cabello con cada uso de ciclo anabólico. Al final va disminuyendo la fase de crecimiento del pelo, la fase anágena. Sí, porque expliquemos bien, por ejemplo, cómo se produce esa caída de pelo. Al final, un exceso de testosterona, ¿vale? No solo se ve a nivel muscular, ¿no? Al final también está a nivel epitelial, lo que sería en la piel, ¿no? Y al final afecta obviamente a lo que es el folículo del cabello, ¿vale? Que la testosterona al final, si no corrígeme mal, sí, se traspasa, ¿no? Se reproduce en lo que se llama dihidrotestosterona, sí, ¿no? Y eso hace que poco a poco eso está alrededor de lo que es folículo del cabello y hace que eso se caiga, ¿no? Lo que se llama el DHT. Sí, ¿no? Cuando la testosterona interacciona con la 5-alfa reductasa, se convierte en dihidrotestosterona
que la dihidrotestosterona pues, se relaciona a nivel central con el estado mental, la agresividad que te da esa testosterona, por eso también te da más fuerza para el entrenamiento, con la libido, con el aumento del apetito sexual, favorece la vascularización del pene y la erección, pero es que también afecta a nivel del folículo piloso. El DHT directamente a nivel de ganancia de masa muscular no es importante, es degradado rápidamente por unas enzimas que se llaman 3-HSD. Por eso mismo el finasteride y el dutasteride, que eso es una pregunta que me repiten mucho, no afecta a la composición corporal, es decir, sí que se ha visto en los estudios un pelín de disminución de la pérdida de grasa cuando se utilizan estos compuestos, pero generalmente a nivel de composición corporal no afectan. Pues para que veas cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque me acuerdo yo que esto fue una charla que tuvimos, yo un compañero que entrena conmigo todos los días, que fue uno de los que me ha hecho esta pregunta, que justamente él hace poco se puso pelo, y justamente tuvimos una charla con el que era nuestro preparador en aquel entonces, y teniendo esa charla me acuerdo que nos dijo el preparador, un preparador muy conocido aquí en España, nos dijo, al final tenéis que pensar, estar fuertes o muy fuertes y tener pelo o algo de pelo, ¿no? o tener pelo y estar menos fuertes, ¿no? Al final fue como un poco de sí que afecta, ¿no? El finasteride o el dutasteride, pero bueno, al final, como hemos hablado, esto, el culturismo, igual que a nivel medicina, a nivel farmacología, a nivel entrenamiento, a nivel alimentación, va evolucionando mucho y para que veáis, que estoy diciendo que fue un preparador, los mejores preparadores de aquí de España, que nos lo comentó, para que veas cómo va evolucionando, ¿no? Al final las creencias o cómo va evolucionando pues todo esto dentro de unos años aquí, ¿no? Entonces, bueno, hablando de lo que hemos comentado, Andreu lo está diciendo, hay cosas que sí, hay cosas que no, al final también es un factor muy genético, ¿no? Y que al final si se tiene que caer el pelo, se va a caer, ¿no? Hagas uso o no hagas uso. Al final, obviamente, si haces uso de lo acelera. Esto es como todo. Yo siempre digo, mira para atrás, es decir, mira hacia tu casa, tu familia, mira a tu padre, mira a tu abuelo, mira a tu hermano, mira a tu tío. Tienen pelo, pues tienes pelo. Que no, pues puede ser que se te caiga, puede ser que no, ¿no? Al final también es un factor genético de donde viene. Sí, evidentemente afecta, pero claro, si ya partes de una base mala, pues evidentemente a mejor no va a ir, ¿no? Al final es como todo. Al final la DHT, la conversión a DHT evidentemente afecta a nivel, lo que estaba comentando, disminuye la fase anágena, que es la de crecimiento del cabello, y aumenta la catágena, que es la de catabolismo, por así decirlo, de la caída del cabello. El cabello se va haciendo cada vez más pequeñito y al final lo vas perdiendo, ¿no? Así es. Pero evidentemente la genética es lo que te predispone a que tú pues, tengas calvicie o no tengas calvicie, donde tienes los receptores androgénicos, igual que la genética también es la que te predispone a que toleres mejor los entrenamientos, que tu desarrollo muscular sea mayor. Al final todo esto viene determinado por la genética, igual que la tolerancia a los alimentos, cómo le sienta una dieta, porque tú lo verás que pones la misma dieta a dos personas que pesan lo mismo prácticamente por calorías y uno pues almacena más grasa, sin embargo el otro gana más masa muscular, pierde grasa por el proceso y a lo mejor no están utilizando ningún tipo de sustancia. Es decir, que al final la genética también predispone mucho a lo que vas a ser tú en este deporte. Por eso muchas veces la gente se empeña en buscar la pócima mágica, la pócima secreta. O en hacer uso de más química, ¿no? Cuando al final eso no te va a llevar a más. Evidentemente más dosis, porque eso ya lo hemos hablado muchas veces, lo del tema de que los receptores androgénicos no se saturan. A más dosis vas a tener más evolución, evidentemente, pero también más toxicidad y más perjuicio para tu salud. Pero realmente, y si luego, si quieres, podemos hablar, por ejemplo, del tema de la insulina y la GH, que también antes era como la panacea, ¿no? Y lo que todo el mundo pensaba que era lo que te iba a hacer mutar, ¿no? Y convertirte en un Mr. Olympia, y luego te das cuenta de que no es así. Mira, yo podría hablar porque, bueno, yo por las mañanas cuando hago cardio veo un montón de vídeos, tanto de Andreu, que he visto un montón, de otros compañeros o de a nivel otros atletas profesionales, y justamente dio la casualidad que hace poco vi una entrevista, bueno, una especie como de documental que hacían sobre pues, el que ha sido últimamente campeón de Classic Physique en el Olympia, y hablaban de el uso de los fármacos que había hecho en su primer ciclo o en los que había hecho a posteriori después, ¿no? Y no os haríais una idea de lo minimísimo o lo poco, ¿vale? Porque yo no quiero mirar muy atrás, en general, hablo cualquier gimnasio, cualquier centro, cualquier persona, ¿vale? Que os penséis lleva algo, ¿vale? Hablando en plata, y bueno, al final, como estaba diciendo esta persona, al final, ¿qué factor genético la ha llevado a ser X veces ya
campeón de la categoría Classic Physique en el Olympia, ¿vale? Al final, obviamente, va pasando los años y obviamente pues habrá hecho uso de más, pero su primer campeonato salió en junior con nada y menos, creo que fue con, lo estaba comentando su preparador, con 20 miligramos de oxandrolona y creo que fue una toma de diurético y se hizo campeón con un físico espectacular. Y bueno, siguiendo con el tema, quería también hacerle una pregunta a Andreu, creo que muy interesante, dentro de las que ya hemos comentado, y serían posibles efectos adversos haciendo uso de farmacología, ¿vale? Para que la gente pues, sea un poco consciente, ¿vale? Que aunque haciendo todo correctamente, puede pasar algo, ¿vale? Obviamente yo siempre digo que haciendo las cosas bien, pautadas por una persona profesional, ¿vale? Porque yo... no es por desmerecer a nadie, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahí es una cosa que yo personalmente, oye, Andreu imagino que también, me tiene un poco caliente como entrenador, como persona que sí que me he formado dentro de la educación física, dentro de la nutrición y estética humana, como entrenador personal, como atleta profesional, como experiencia que tengo no solo en este deporte, sino previamente la gente que me sigue hace mucho tiempo sabe que fui ciclista y he competido a un nivel muy alto también, cómo la gente confía, ¿no?, en personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de estudio, ¿no? Y he visto cosas horribles en clientes que me han llegado, ¿no? Y obviamente pienso que aparte de tener una cierta experiencia hay que tener unos ciertos valores o de estudios, ¿no?, para poder recomendar, ¿no? Porque, como digo, he visto cosas, pues, ginecomastias, salir de los pezones leche, ¿no? Cosas que, bueno, pues aromatizaciones, locuras, granos más grandes que el tapón de esta botella, ¿no? Cosas que, bueno, que obviamente también, como hemos dicho, es un poco factor genético y que obviamente pues puede salir o no puede salir, pero creo que con una previa valorada, pues no sé cómo llamarlo, haciendo las cosas correctamente, eso hay muchas cosas que se pueden evitar, ¿no? Andreu, corrígeme. Sí, lo que pasa es que, aunque hagamos las cosas correctamente, si hacemos uso de farmacología a dosis suprafisiológicas, tenemos que asumir que va a haber un... Puede o no puede, ¿no? Pero si se hacen las cosas bien... A ver, ¿no? Evidentemente puedes minimizar riesgos, pero sabemos que vas a dañar tu salud. Es decir, pero ya no solo con el anabólico, o sea, si tú tomas paracetamol a una dosis más alta de la que deberías de tomar, también con cualquier fármaco. Al final, cualquier hormona en exceso en nuestro organismo, sea porque tú la estás metiendo de forma exógena o sea porque, por ejemplo, tienes un tumor productor de esa hormona, como serían un síndrome de Cushing, como sería una hiperprolactinemia, como sería un exceso de producción de andrógenos por un tumor, cualquier cosa de esas tiene, o de GH, tiene efectos adversos sobre la salud. Entonces, si lo estamos incorporando desde fuera, pues evidentemente si llegamos a un rango suprafisiológico siempre va a haber un detrimento de la salud. Asumiendo eso, evidentemente, si se hacen controles, si se hace uso de ciertas cosas, pues se pueden intentar paliar ciertas alteraciones que sabemos y presuponemos que van a pasar. Pero lo que tampoco quiero que la gente se quede con la idea es de que el médico te va a quitar. O sea, que yo como médico te voy a hacer que sea esto 100% seguro. No, pero, o sea, eso es erróneo. Como estaba comentando, obviamente el médico tiene un papel muy importante, ¿vale? O poco a poco, como hemos estado comentando antes de esta entrevista, va teniendo un papel muy importante, muy interesante dentro del culturismo, porque antes era como, bueno, me hago la analítica, me la lee mi preparador o quien me asesore y cambio 4 cosas, meto un poquito más de aquí, un poco de allá y sigo. No, el médico obviamente va teniendo un papel ya más importante o muy importante, te diría, o el que más, dentro de una preparación si lo queremos hacer correctamente, ¿vale? Por eso quiero dar pues un poco de conciencia, ¿no?, tanto a la gente joven que nos seguís, que nos veis, cómo se tienen que hacer las cosas correctamente, ¿no? Obviamente, pues compañeros míos o de él, que ya obviamente están a un nivel muy alto, no tengo que explicarles nada porque perfectamente saben cómo tienen que hacer las cosas y esto es, pues, como algo que usan en su día a día, ¿no? Como os decía, obviamente, Andreu pues, tiene un papel muy importante, pero si tú ya vienes pues, con unos valores o un trabajo previo o unas pautas, unas directrices bien hechas de tu preparador o la persona que de verdad te asesora o te lleva, obviamente Andreu va a tener que barrer menos, ¿no? No, evidentemente, eso es evidente. Eso me quería referir al principio claro. de lo que quería comentar, ¿no? Para que la gente me entienda bien, ¿no? Y no se malinterprete, ¿no? Creo que eso es muy importante.
Entonces, pues sumado a esto, también quería no solo hablar de este tema, sino también pues comentar un poquito lo que sería el sobreentrenamiento, qué importancia tiene, cómo ha ido cambiando las técnicas o también un poco lo que es la alimentación dentro del culturismo, ¿no? Que antes pues solo era lo típico, ¿no? Ternera, pescado, tal, que al final básicamente sigue siendo lo mismo, pero cómo hay otras tendencias dentro del culturismo también para poder ir evolucionando, ¿no? Lo que antes a lo mejor pues era demasiada proteína, ahora pues es algo normal, ¿no? Lo que a lo mejor antes era pues un exceso de grasas, ¿no? Que la gente a lo mejor le tiene pues mucho miedo a las grasas, ¿no? Andreu puede hablar que dentro del sistema hormonal las grasas, y sobre todo en las mujeres, pues tienen un papel muy importante, ¿no? Y también pues si hacemos uso de farmacología, cómo llevar el colesterol a rajatabla es algo muy interesante, ¿no? También, y creo que pues Andreu dentro de ese tema puede aportarnos algo que pienso que puede ser muy interesante. Sí, creo que ahí podríamos hablar de dos ámbitos distintos. Uno sería el culturismo ya de competición, un culturismo más extremo como el que puedes practicar tú, que evidentemente llegado a un punto pues no te puedes salir de A, B y C, es decir, tampoco podemos decir, no, yo me estoy preparando y estoy comiendo donuts, no, pues evidentemente tú lo llevas al extremo, pero no solo porque sea un culturista, sino también cuando tú eras ciclista, en ciertos momentos tendrías que llevar una dieta muy estricta, igual que la lleva un tenista, igual que la lleva un futbolista o igual que la lleva un jugador de baloncesto. Una cosa es el deporte de competición o de élite y otra cosa sería la práctica más a nivel amateur. Entonces yo creo que ya más a nivel amateur sí que ha habido mucha evolución en ese sentido, o sea, la gente ya no solo come pollo, arroz y claras y no te comes ni una yema, porque antes se tiraban la yema, estaba denostada, el colesterol, bueno, te va a subir a 2000. O tomar las claras de huevo a pelo, exacto, ¿no? Sin cocinarlas. Entonces creo que el culturismo en ese sentido ha evolucionado mucho, creo que es importante para la práctica de culturismo más amateur o semiprofesional el hecho de que la dieta, que el atleta se pueda adherir a la dieta, eso tú como preparador sí que tienes más experiencia en ese sentido, ¿no? El hecho de que sea sostenible a largo plazo, porque probablemente sí. Si a una persona que viene con unas pautas alimenticias incorrectas, le pautas de repente de golpe arroz, pollo y merluza, te va a durar 2 semanas. 2 semanas. Claro, y te va a tener mucha ansiedad, va a generar un aumento del cortisol, enorme. Su cuerpo no va a evolucionar bien, no va a descansar bien, va a tener atracones y al final acabamos con un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, yo creo que en ese sentido hay que buscar algo sostenible. Que eso es algo que me gustaría comentar también, porque pienso y opino que se ve muchísimo dentro de este sector. Se normaliza ya a nivel amateur, como está diciendo Andreu, tanto como a nivel profesional, cuando luego acaban dejando muchos atletas el tema de la temporada. Coger un rebote de 20 kilos. Se ve una persona que lleva un físico espectacular, tanto mujeres como hombres, y de repente te lo vuelves a encontrar en el gimnasio, o de repente no suben ya fotos a Instagram, no suben vídeos, y dices, oye, ¿este de qué será? De repente te lo cruzas y dices, vaya tela, tío. O sea... Sí, no, y eso, esa retención hídrica en dos. exceso, eso a nivel de salud, a nivel Malísimo. del corazón, si ya partes de una base que ya evidentemente has hecho uso de fármacos, estás haciendo una preparación, has usado diuréticos, has llevado tu cuerpo al extremo, encima de repente le metes 20, a lo mejor no 20, pero 10, 15 kilos fácilmente, en 2-3 semanas de rebote o incluso en menos. Pero esto es como todo, yo llegué a coger 10 kilos de rebote, bueno, entre comillas, pasado un mejor 2 meses, pero ha sido un rebote. Sí, pero porque venías de a lo mejor haber perdido 5 kilos solo de la claro, diuresis, ha sido un rebote progresivo como este año, la verdad podría decir que ha sido el mejor postemporada, como queráis llamarlo. Sí, pero rebote. No puede ser que vengas con edemas con los pies como una abuela. Yo jamás lo he tenido. También tengo que decir que obviamente cuando empecé a nivel más amateur, los primeros años, he tenido atracones, me he levantado por la noche y he comido. Yo también he sido como vosotros, o sea, yo no soy aquí especial, me he hecho profesional porque me lo he currado, porque soy una persona súper disciplinada, pero también he sido una persona que he cometido muchísimos errores. O sea, yo no soy mejor que nadie, o sea, también he cometido esos errores. He tenido, pues es lo que decía, atracones, he tenido rebotes que yo decía, madre mía, ¿dónde estoy? Si no soy yo el de hace una semana. Pero, obviamente, con el paso de los años, primero piensas con cabeza y sabes si eso te va a acompañar hacia donde quieres ir, o también piensas a nivel salud si eso es lo correcto, ¿no? O sea, antes de, te frenas. Y bueno, pues vas aprendiendo con los años y creo que, bueno, pues lo que estábamos comentando al principio, antes de enrollarme tanto, que lo que sería un TCA, el trastorno de conducta alimentaria, se ve muchísimo y es algo que dentro de este deporte no se habla mucho, es como que algo que se va obviando, como que se va dejando,
pero de verdad os lo digo, o sea, se ve muchísimo y me parece que es algo muy interesante porque al final no es solo que afecta a nivel físico, ¿vale? Es que también afecta a nivel mental, o sea, personas que a lo mejor se han visto espectacular, de repente se vuelven locas a comer y a nivel, pues obviamente, claro, no te ves igual en el espejo y la autoestima cae, no vas al trabajo a trabajar igual con las mismas ganas, Tu pareja, tu pareja, el estado anímico, todo eso afecta, pues bueno, a múltiples contras, a nivel físico, a nivel todo, que al final solo te repercute a ti, ¿sabes? Y al final no está, a ella sí que es verdad que no está en la labor solo de un profesional, como un médico como Andreu, o como yo como entrenador, sino está en ti en decir, ya, paro y voy a seguir haciendo las cosas como tocan, voy a ser adulto, voy a ser atleta, voy a ser una persona consciente ¿no? Y creo que es algo pues muy importante y que yo lo veo a menudo, en clientes incluso que a lo mejor, Marcos, me lo tengo que dejar porque no puedo seguir y vuelven al cabo de 3 meses y dices, vaya tela, ¿dónde está el trabajo que hemos hecho? Y no porque yo les haya pautado arroz y pollo, la gente que está conmigo y lo sabe, comen de todo, comen absolutamente de todo. Es más, yo soy y estoy en contra de comer solo una dieta de arroz y pollo, o sea, totalmente en contra, pero esto es como todo, también va en declive a lo que sería el objetivo de la persona. Yo quiero tener un cuerpo X, pues obviamente voy a tener que restringirme de unas cosas. Quiero solo disfrutar, quiero tener un cuerpo B, pues obviamente vamos a tener más margen, ¿vale? También dependiendo un poquito la temporada, ¿no? Y bueno, en relación a esto, también pues hablar un poquito de lo que sería a nivel amateur o a nivel cualquier persona de la calle que se inicia, cómo debe de iniciarse, ¿no? Creo que es algo muy interesante y que bueno, pues Andreu creo que tratará con personas pues de un nivel muy alto, ¿vale? Como personas también de un nivel más bajo, y creo que la opinión de Andreu puede ser muy interesante en ese aspecto porque veo personas que a lo mejor empiezan ¡fum!, ¿no? Y de repente caen para abajo, ¿no? Pienso que en este deporte, como cualquier otro, como cuando uno va a estudiar una oposición, que es una carrera de largo plazo, debe de empezar de una manera sostenida, ¿no? Y sosteniéndose y ir evolucionando hacia arriba. Y pienso que, bueno, Andreu lo verá, la gente cómo sube, cómo baja, eso cómo puede afectar, ¿no? Y creo que a nivel hormonal, que Andreu controla bastante, puede dar su opinión y creo que es muy interesante, ¿no? Cómo se debe evolucionar. Sí, al final vivimos en la época de la inmediatez, ¿no? Y de las redes sociales y del querer enseñar y del querer estar como mejor que el de al lado en menos tiempo y demostrar que tú eres el mejor, y porque al final eso conlleva seguidores, conlleva patrocinios, conlleva dinero, conlleva una tarjeta pro, ¿no? Y creo que la gente obvia que esto es lo que tú has comentado, esto es una carrera de largo plazo, de largo fondo, que realmente el culturista bueno a partir de los 30 y algo es cuando se adquiere la madurez muscular, es decir, una persona con 20 y pocos años, aunque haga uso de química, entrene como un animal, coma, descansa, lo haga todo perfecto, no puede pretender tener la madurez muscular de una persona que lleva 10 o 15 años más que él entrenando. Entonces, lo único que puede hacer si lo que haces es forzar más la máquina, al final es petar, es decir, que petes a nivel de salud, que petes a nivel mental y que al final acabes cogiendo manía a este deporte y lo acabes abandonando, ¿no? Incluso es muy frecuente, ¿no? Gente que entra muy fuerte en el mundo del culturismo, grandes promesas, gente que parecía que iban a llegar a lo más alto y desaparecen. O sea, de hecho está lleno YouTube de vídeos de eso, de grandes promesas que al final quedan en nada por eso, por esa presión, por ese estrés, por ese no disfrutar del proceso, porque creo que también disfrutar es algo importante, es lo que te va a hacer que lo puedas mantener durante más tiempo, que lo hagas sostenible, que no pierdas amistades, que no pierdas familia, que no pierdas salud. Ahí creo que, como estás comentando, dos partes, ¿no? Las redes sociales, siempre lo digo, para mí es algo buenísimo como es algo malísimo, ¿vale? Es buenísimo porque gracias a esta entrevista podemos transmitiros a vosotros información, ¿no? Gratuita, para que, bueno, pues veáis y tengáis un concepto diferente. Quien lo quiera coger, pues encantado, quien no, pues bueno, gracias por vernos. Y bueno, pues esa parte luego también mala, ¿no? De que hay gente, como dice, ¿no? Andreu, que se ve sometida a un estrés, ¿no? De querer demostrar, de querer estar debiendo algo a los demás, ¿no? Que al final, pues bueno, yo como profesional al final también hay veces
que me veo un poco sometido también a ello, y quien diga que no es mentira, ¿no? Porque al final te sigue mucha gente, y ya también pues ya no solo la gente que te sigue, porque al final son gente que, bueno, pues tú les debes y no les debes, ¿no? Les debes un poco porque obviamente esperan algo de ti, pero al final no les debes nada porque son gente que no conoces, ¿no? A quien más les debes también es a tu familia, a tu gente, obviamente, como decía también. Creo que es muy importante el valor de la gente que tengas a tu alrededor, tu pareja, tu familia, tus amigos, la gente de tu gimnasio, ¿no? Cualquier persona que te sume es súper importante, ¿no? A ello para poder seguir. Y pienso que eso también, el factor psicológico dentro del culturismo, que también es algo que me gustaría enlazar con este tema, es súper importante, y que bueno, que Andreu también lo tiene que ver, sobre todo muchas personas que tienen que llegar a la clínica, ¿no? O a verte un poco, pues a veces pues con un estado anímico súper alto, como de repente hablando en plata en la mierda, ¿no? Y eso también va a derivar un poco, pues también con lo que hemos ido hablando antes, con los trastornos de conducta alimentaria, con la motivación que tengan en ese momento, el estado de la preparación que se encuentren, la evolución que hayan tenido, ¿no? Y bueno, pues ahí creo que puedes también decir algo, porque me parece súper interesante el factor psicológico, que creo que no se habla tampoco. Son temas que yo los veo muy tabús, ¿no? Y que, joder, que me parece súper importante, porque, a ver, no vamos a mentir, uno cuando sale de fiesta, ¿qué hace? Y esto es así de claro. Se pone guapo, va a comprarse algo de ropa, se pela el pelo, se pone sus mejores mocasines, va en punta en blanco para llegar a la discoteca y decir: aquí yo soy el amo, chavales, ¿no? Me siento bien, ¿no? Conmigo mismo, puedo gustar a los demás, o me siento que desprendo, ¿no? Pues al final esto dentro del deporte es exactamente igual, y creo que es así. Uno, cuando se siente bien con su físico, irradia, ¿no? Hacia los demás. Cuando está bien con su pareja, descansa mejor. Cuando todo acompaña en su familia, que no ha habido ninguna desgracia, todo está perfecto, recibes cariño, puedes dar cariño, tus amigos te apoyan, el trabajo apoya, el factor económico, ¿no? También algo muy importante dentro de este deporte, porque quien diga que este deporte no es caro, miente, ¿vale? Pues todo eso ayuda al físico, ¿vale? Y creo que es algo, pues, súper importante, que bueno, que no se comenta mucho, pero que creo que a mí me gustaría comentarlo, ¿no? Que al final parece que decir voy al psicólogo o voy a... parece que estés loco. Sí. O, hostia, es que he ido a un psicólogo deportivo, que bueno, ahora poco a poco se va viendo un poco. Yo sí que es verdad que dentro de lo que estudié, de una rama de psicología deportiva que me interesé bastante, hice algún seminario, y me parece súper importante, porque yo a mis clientes puedo explayarme, puedo argumentar cosas o temas que creo que puedo llegar a ellos, o puedo explicarme o abrirme a ellos de una manera para que ellos me hagan sentir lo que sienten, ¿no? Y que yo así pueda, pues al final, lo que hemos hablado al principio, poder acoplar esa dieta, poder acoplar ese entrenamiento. Por ejemplo, yo hago entrenamientos personales, lo sabéis, y a mí, pues mucha gente me viene, y yo, dependiendo del día, yo trato con gente de todo tipo de trabajos, y yo lo veo. Gente que viene con 3 móviles, gente que viene que lo va a dejar con la mujer, una chica que viene y a lo mejor ese día pues está con la menstruación, no se encuentra bien, ha discutido, yo enseguida lo capto, o sea, veo la persona cómo está, si ha venido con ganas, si no. Hay gente que viene con unas ganas brutales, y joder, es súper fácil poder trabajar, ¿no? Al final, el factor psicológico creo que es súper importante, y Andreu pues lo verá a menudo, ¿no? Sí, es muy importante, pero en cualquier aspecto de la vida, ya no solo en el rendimiento deportivo, sino a nivel de los negocios, a nivel de estudios, a nivel de cualquier aspecto de nuestra vida. El aspecto psicológico es muy importante, porque nos influye en nuestro descanso, en las relaciones con nuestro entorno, incluso en las relaciones sexuales. Es decir, veo mucha gente joven que viene con disfunción eréctil, con problemas de erección, con muchos problemas, y luego a nivel hormonales también. Luego también el aspecto psicológico influye mucho a nivel hormonal, es decir, unos niveles altos de cortisol también alteran el resto de función hormonal. Es decir, veo gente con mucho estrés que me vienen a la consulta, que estos no hacen uso, no estoy hablando de gente que haga uso de fármacos, incluso no son ni culturistas, gente que compite en otros deportes, y por ejemplo niñas que son gimnastas o tenistas, o que son niñas y niños más jóvenes y que están sometidos a unos niveles de estrés muy altos, con un descanso muy bajo, con una dieta muy restrictiva, y vienen con unos niveles
anormalmente bajos de testosterona, las niñas vienen sin la menstruación, y es bajarles ese nivel de estrés, que paran las competiciones, se van de vacaciones con la familia, comen un poco más, se salen de su rutina y ya se les recupera todo, a nivel hormonal mejoran. Es como al final el futbolista que está estresado, ¿no? y no mete goles, y parece que ahora de repente es malísimo. Es malísimo. Se centra con su pareja porque está teniendo problemas con la pareja, está saliendo más por la noche, se está juntando con X y con Y, que no son buenas compañías, se juntan de repente con una persona que les estabiliza, que les da seguridad, que les da paz, y de repente otra vez a meter goles y otra vez a triunfar. Al final el aspecto psicológico es muy importante, y tú lo sabrás, que tú habrás vivido. Al final la vida es subir y bajar, es decir, no estamos en momentos estables, las cosas que pasan a nuestro alrededor no las podemos controlar, es decir, una enfermedad de un familiar, que te vaya mal en los negocios, cosas que no dependen de, a lo mejor no puedes controlar tú, te pueden afectar en tu día a día. Tú lo habrás vivido momentos mejores y peores, y habrás visto cómo eso ha repercutido evidentemente en tu físico, incluso para una preparación. Es decir, el tema que hemos comentado muchas veces tú y yo, el tema de las chicas, ¿no? Ya no solo, porque siempre que comentamos chicas, parece que es chicas y uso de farmacología. Porque no. Hay que decir que últimamente las mujeres han ocupado un lugar dentro de los gimnasios mayor que antes, ¿no? Porque antes solo se veía a los hombres y parecía que el gimnasio y el culturismo solo era de hombres, ¿no? Y al menos aquí en España, ¿no? Antes era gimnasio incluso de chicos solo, o sea, y había gimnasio de chicas. Ahora yo una pesa no la toco porque si no me voy a poner... No, y ahora vas a campeonatos y ves un montón de chicas, incluso dentro de los gimnasios, como digo, y bueno... Bueno, ahora mismo aquí quien me sigue a mí lo sabe. Yo entreno a más mujeres que hombres, o sea, en entrenamiento personal, tengo un montón de chicas y no sabéis el auge que ha tenido, ¿no? Y bueno, creo que Andreu también tenía alguna consulta que hacerme a mí, muy interesante, y que creo que, bueno, vamos a darle... Sí, yo quería preguntarte, o sea, ya que me has hecho tú preguntas, pues yo también preguntarte, ¿no? Y que me dieras un poco de tu opinión, porque al final tú eres una persona que está metida mucho en el mundo, eres un culturista profesional, te relacionas con culturistas de muchos ámbitos, con múltiples preparadores, incluso compañeros de fuera de España. Compañeros de fuera de España, porque al final sales fuera a competir, contacto con ellos. Con ello, que eso es una de las cosas buenas que tienen las redes sociales, que te permite contactar o mantener contacto con gente con la que no tratas en tu día a día. Así es, y aprendes cosas diferentes también. Pero me gustaría preguntarte si crees que mi llegada al mundo del culturismo, bueno, ya estaba evidentemente Tony, pero al final no hay muchos médicos bueno, Tony es el doctor Hernández, con el que trabajo en la clínica Keval. Pero quería saber qué opinión, si tú piensas que esto va a beneficiar el culturismo, ¿crees que aporta un aire fresco, aporta algo diferente, algo novedoso? ¿Crees que no va a cambiar nada? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que ha habido un cambio en estos meses? A ver, algo que hayas notado diferente, no sé, me gustaría un poco conocer tu opinión, ¿no? De primera mano en ese sentido, que es lo que tú... A ver, yo opino, y bueno, quien no, creo que estaría totalmente equivocado, que personas como Andreu, ¿vale?, son gente fundamental dentro de este deporte, ¿no? Porque al final pienso que al final el culturismo es, obviamente, salud también, porque si tú no tienes salud, no vas a poder llegar aquí. O sea, no solo es entreno, como, me suplemento y me veo bien, no. Es que dentro de eso está el cuerpo por dentro, ¿vale? Como he dicho antes, el hacer analíticas. Vosotros, la gente que me sigue, habéis visto que yo todos los años también, hace poco fui a hacerme un control de cardiología, voy y me lo hago, porque el corazón pues es el cerebro del cuerpo también. O sea, hay que estar sano por dentro, y obviamente Andreu va a aportar esa rama dentro del culturismo. Antes estaba Tony, y bueno, junto a Tony ahora está Andreu, gente muy especializada y que le dan un valor importante al culturismo, ¿no? Porque antes hemos sido siempre como bichos raros, ¿no?, dentro del deporte. O sea, y parecía que, pues bueno, los profesionales que venían de fuera a ayudarnos eran como que también eran un poco como que nos querían usar como ratas de laboratorio, ¿no? Un poco. Ahora yo pienso que, pues, Andreu y como Tony, ¿no?, son profesionales que nos pueden ayudar en abundancia, incluso a tener mejor rendimiento deportivo, salud y, bueno, obviamente a poder practicar este deporte con mayor longevidad, con unos controles clínicos, y obviamente, pues si falta algo aquí, poder poner de aquí y no hacer uso de más fármacos sin sentido, ¿no? Cosa que en otros deportes, pues obviamente, yo cuando era ciclista tenía mi entrenador, mi nutricionista y un médico deportivo
que englobaba todo. O sea, piensas ¿no? que la figura del médico deportivo ha venido para Obviamente, quedarse. es muy interesante. En el culturismo antes eso no se veía. Fuera de España sí. Yo he seguido a médicos deportivos de Estados Unidos, gente de fuera de España, y en otros sitios se le da mucha importancia. Lo que pasa aquí en España, pues parece que somos una sociedad que si, como ir al fisio o ir a un masajista, ¿no? Algo que también es salud, es medicina, es algo súper importante, ¿vale? Es como que si no lo tengo tangible, ¿vale? No tengo esto aquí, es como que no me vale, ¿no? Eso sí, vete a un gimnasio, todo el mundo impecable, ¿no? Pero para cuidar detalles como pagar a un médico que nos revise una analítica, que nos dé su feedback en un PCT, que nos diga un poco qué tal llevamos la alimentación, ¿no? O tener esa charla con nuestro entrenador también para que pueda nuestro entrenador acoplarnos un poco el entrenamiento según nos encontremos o la dieta. Joder, creo que es súper importante. Al final, como digo, no solo es salud, es rendimiento deportivo, ¿no? Y me parece que, hombre, Andreu va a estar en breves, va a estar en lo más alto y yo voy a estar para verlo. Y desde gracias. ahora quiero que forme parte de mi equipo, Muchas ¿vale? gracias. Junto a mi entrenador, y quiero que esté a mi lado, campeón. Pues nada, ha sido un O sea, placer. quiero que me acompañe, si puede ser, en lo que va a ser Claro, mi carrera evidentemente. deportiva profesional, Lo que haga ¿vale? falta. Y que, joder, quien no lo conozca, dejaremos por aquí su perfil de Instagram, que lo sigáis, y que sube contenido espectacular junto a otros compañeros que la verdad que son de mucho valor. Yo me papeo todos sus vídeos y los de los otros compañeros que también son de mucho valor, como he comentado, y que, joder, que hay que valorar de verdad a quien hay que valorar. ¿Vale, chicos? Con que Nada, un espero que os saludo. haya gustado y aquí, a darle caña, suscribiros en mi canal y espero que sigáis más vídeos, ¿vale? Jump ahead and slow, jump ahead and slow.